Buenos días, bienvenidos a la charla Marco Jurídico del Cannabis de Uso Científico y Medicinal en Colombia, organizada por la Cámara Colombo-Chilena en conjunto con PGP Abogados y San Clemente Fernández Abogados. Mi nombre es María Alejandra Rey, profesional en comunicaciones de la Cámara Colombo-Chilena y los estaré acompañando hoy. Además, contamos con la presencia de Ángela Pinzón, que es asociada del área de Derecho Ambiental y Servicios Públicos de PGP. Es abogada de la Universidad de La Sabana, cuenta con más de 11 años de experiencia y su práctica se ha enfocado al medio ambiente y recursos naturales. También tenemos a Ignacio Giraldo, que es socio del área de Derecho Corporativo, de Comercio Exterior y Control Cambiario de SFA Abogados, y además es abogado de la Universidad de los Andes y cuenta con 17 años de experiencia en asesoría a empresas de diferentes sectores. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final los expositores las responderán amablemente. Bueno, sin más preámbulo, le damos inicio a la charla. Buenos días, Ángela, te cedo la palabra. Buenos días para todos. Voy a compartir una presentación. Denme un segundo, por favor. Me confirman si ven mi pantalla. Sí, señora, y se ve muy bien. Ok, Ahora sí. listo. Perfecto. Bueno, buenos días para todos. Agradeciendo el espacio, de que nos tengan aquí para hablar de estos temas de importancia nacional, como lo es el cannabis, pues que es un negocio bien particular y muy interesante en estos tiempos para Colombia y para el sector. Como todos saben, el tema del cannabis es un tema pues, que tiene distintos tipos de negocio, distintos tipos de eslabones en la cadena de todas las actividades que regula el marco jurídico. Y la idea es en esta charla poder abordar de manera muy general lo que es el marco jurídico nacional, cuáles son esos antecedentes del marco jurídico, que está pendiente, quizás un poco darles luces sobre esas licencias que existen a la fecha. Y advierto que es bien general porque el marco jurídico, como lo vamos a desarrollar, es bien extenso. En Colombia, pues hay muchísimas normas sobre la materia, entonces la idea es como que podamos tener un contexto generalizado del marco jurídico a nivel nacional y que nos nutra bastante, digamos, este espacio muy corto para desarrollar estos temas. Como lo estaba explicando María Alejandra al principio, yo soy Ángela Pizona, asociada de la firma Pinilla González y Prieto Abogados. Tenemos, digamos, que el área de práctica de medio ambiente y servicios públicos de nuestra firma lleva a cabo todo lo que tiene que ver el tema regulatorio de licenciamiento y demás de temas de cannabis, pero pues como seguramente sucederá igual en San Clemente, también tenemos otras áreas de práctica que apoyan todo lo que tiene que ver como con todos los negocios de cannabis, en temas corporativos, en temas obviamente de inversión, uso del suelo, en fin. Voy a empezar un poco con esos antecedentes normativos que hoy en Colombia y que se han venido desarrollando a lo largo de, digamos, de los años, que este tema, aunque parezca, entre comillas, algo nuevo, tiene unas bases que vienen desde el año 61. Y aun cuando este marco normativo se empezó a desarrollar con más fuerza desde el 2015 en adelante, pues sí que tiene toda una base detrás, como lo estaba diciendo, de convenciones internacionales, de tratados internacionales desde el año 1961. Entonces, lo primero que hay que decir es que mm, el tema de estupefacientes, porque pues al final el cannabis es
también un estupefaciente que está regulado en Colombia y a nivel internacional. Viene toda esta regulación desde el año 61 con la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, y este fue un tratado, digamos, principal para el control de drogas a nivel internacional, conforma, digámoslo, como un marco legal de control y fiscalización de estupefacientes a nivel internacional. Esta convención define qué estupefacientes o cuáles son esas sustancias sintéticas o naturales que se pueden entender como estupefacientes, y entonces lo que hace esta convención es que a partir de una clasificación de 4 listas establece, conforme digamos que al riesgo potencial de adicción o de potencial de uso indebido de esas sustancias, cómo va a ir clasificado en cada lista. Entonces, por ejemplo, la convención habla de 4 listas en concreto. La primera lista, pues, un tema de cuáles son esas sustancias muy adictivas o de probable uso indebido, es decir, que pueden ser, digamos que precursores que se pueden convertir o bien en estupefacientes de tipo adictivo y de uso indebido. Entonces, esa clasificación de la lista uno, digamos, quizás es una de las más restrictivas bajo la convención. Y posteriormente, digamos, también hay una clasificación de lista 2 bajo esta convención que, digamos, lo que trata es cuáles son esas sustancias que quizás son menos adictivas y pueden tener un uso indebido, pero es menos probable que se dé de acuerdo con los precursores o las sustancias que están, digamos, que establecidas en esa lista 1. Lo mismo en la lista 3 y en la lista 4, dependiendo, digamos, de cómo sean el tipo de sustancias, pues a nivel internacional se clasifican los estupefacientes por tipo, nuevamente, como lo estaba diciendo, del riesgo potencial de adicción o de un potencial uso indebido. Este tratado, digamos, de 1961 es como quizás la primera base de importancia a nivel internacional en temas de estupefacientes. Y un cambio, digamos, muy importante que se da en diciembre del 2020 respecto a esta convención es que se retiró el cannabis y sus resinas de la lista 4, donde estaba, digamos, enumerado el cannabis. Y esto es importante, pues, porque digamos que eran considerados, digamos, bajo esa lista se consideran particularmente nocivos y adictivos, y con un escaso o nulo valor terapéutico, lo cual a lo largo de los años ya se ha probado que, pues, que no es así y que al contrario, el cannabis tiene muchas bondades y muchas, digamos que beneficios desde el punto de vista, pues ya lo sabemos, terapéutico. Entonces, esto fue un cambio importante que se dio respecto a esta convención. ¿Qué otra cosa podemos decir de la Convención del 61? Incluye, digamos que desde esos inicios se incluyen disposiciones y condicionamientos sobre fabricación de estupefacientes en materia de comercio, en materia de distribución, de comercio internacional, cómo tiene que ser la posesión, y esa posesión, por qué tiene que tener una autorización legal. Se habla de la obligación de registro desde esa época para, digamos que, dar constancia de las cantidades, de la adquisición y el destino que se le da a los que se le daban a los estupefacientes. Se fijaron unos delitos penales y se exigía, digamos que a todos los estados miembros, pues que en sus legislaciones incluyeran como parte de su cuerpo normativo interno, delitos penales que así regularan, pues obviamente todo el manejo de la actividad ilícita de dichos estupefacientes. Y obviamente desarrolla toda una teoría frente a la posibilidad de el uso de estupefacientes para fines medicinales y científicos. Desde ahí se da esa primera apertura del tema de los estupefacientes para fines medicinales y científicos. Posteriormente se da en 1971 la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, que está muy en línea con la Convención Única sobre Estupefacientes del 61, pero se enfoca en sustancias psicotrópicas. También es conocido como el Convenio de Viena, y al igual que la Convención Única es un tratado internacional en materia de sustancias psicotrópicas, y adoptó un sistema muy equivalente al de la Convención Única del 61 respecto de todo lo que tiene que ver con listas, de cómo se clasifican esas sustancias psicotrópicas por listas, frente al tema del riesgo potencial de adicción o potencial de uso indebido. Mm, digamos que también hay también esa clasificación de listas se da por cuatro tipos de listas de sustancias.
Y es importante entender, pues, que este tratado internacional también fue aprobado por Colombia, al igual que la Convención Única, y obviamente se incorporó, y a través de estas incorporaciones y estas ratificaciones es como Colombia empieza a dar como esos primeros pasos de incorporar al sistema igual ordenamiento jurídico colombiano, todo lo que tiene que ver con la regulación de estupefacientes para fines medicinales y científicos. En 1972 se da un protocolo de modificación de la Convención Única, digamos que se hicieron algunos cambios respecto de las listas y demás. En 1973, como lo enunciaba, se expidió la Ley 13 de 1974, que ratificó, digamos que esa Convención Única sobre Estupefacientes y trajo al ordenamiento jurídico colombiano y bajó al ordenamiento jurídico colombiano esa convención. En 1986 también se da, digamos, el Estatuto Nacional de Estupefacientes, que también es bien importante, pues a través de este estatuto se da lo que se llama o lo que conocemos como esa dosis personal. Entonces, desde allí se estableció que no se podía, digamos, que para temas de marihuana no exceder 20 gramos y para marihuana hachís no se puede exceder de 5 gramos. Entonces, desde allí se empiezan esas nociones de la dosis personal, se hace toda una referenciación también sobre las actividades de producción, fabricación, exportación, importación, distribución y comercio, y uso y posesión de estupefacientes, todo lo que tiene que ver con el cultivo de las plantas de las cuales pues, se produzcan para fines científicos y médicos. Se estableció el Consejo Nacional de Estupefacientes, todas sus funciones, la importancia de dar constancia y cumplimiento a la Convención Única, estableciendo, digamos, las condiciones de inventarios de salidas y de entradas para la importación y fabricación y distribución de sustancias, al igual que como lo establecía, digamos, la Convención Única del 61, el Estatuto Nacional incorpora y señala delitos específicos en el ordenamiento jurídico colombiano, pues para posteriormente incorporarlos en los códigos penales correspondientes. Y digamos que posteriormente, a través del acto legislativo 02 del 2009, se da, digamos, todo lo que tiene que ver con el porte y consumo, o sea, esa prohibición frente al porte y consumo de sustancias de estupefacientes, salvo prescripción médica. Ahí ya empieza como a darse esa reiteración del por qué los usos, digamos que iniciales, legales, legítimos, de esas estupefacientes y estas sustancias tienen que ser netamente para fines médicos y esa necesidad de una prescripción, digámoslo así, que médica. En el 2015, como lo decía, empieza con fuerza, ya lo vamos a ver, este ordenamiento jurídico digamos que a desarrollarse ya en territorio colombiano muchísimo más, se empiezan a expedir una serie de decretos reglamentarios de importancia para el sector. Y con este decreto 2467 se reglamenta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y pues se hace un desarrollo, digamos, importante sobre la materia. Aquí estoy haciendo un brochazo muy, como lo decía, general. Aquí podemos ver, digamos, como en este organigrama de manera muy general, todo lo que tiene que ver como con la normativa y el marco jurídico regulatorio en Colombia en materia de cannabis para fines medicinales y científicos. Y digamos que yo lo parto, aunque la regulación así no lo diga, yo lo parto en dos momentos, este marco jurídico. Un momento sería como toda esa normativa base que a partir del 2015 empieza a desarrollarse, empieza a dar un sinnúmero de reglas frente a temas de licenciamiento, frente a temas de todo lo que tiene que ver con las actividades reguladas del sector, las competencias de las entidades, bueno, en fin, una cantidad de reglas y condicionamientos dependiendo del tipo de línea de negocio, sublínea de negocio, en fin. Y esa normativa base da como esos primeros pasos, da esas primeras reglas, da esas primeras condiciones que hoy siguen vigentes. Y lo parto en dos porque ya como muchos seguramente lo sabrán, a partir del 2021 y durante el 2022 se dieron nuevas regulaciones que vinieron cambiando y que vinieron, digamos, levantando una serie de restricciones que en el pasado existían, sustituyendo muchísimas de las normas, pues que ya existían sin derogarlas completamente, pero sí sustituyendo varios capítulos de importancia.
Por ejemplo, ya lo veremos frente al tema de la restricción del levantamiento de la exportación de la flor seca del cannabis, la posibilidad de, por ejemplo, todo el tema de alimentos y bebidas, o sea, una cantidad de cosas nuevas. Entonces lo partimos en dos, esta explicación, porque realmente todo el marco jurídico tuvo un antes y un después, que si bien, como lo decía, muchas de las normativas bases siguen vigentes, la idea es como entender como ese cambio de estructuración en el marco jurídico, cómo se dio y por qué, a pesar de tanto desarrollo normativo, solo hasta el 2021 se da como esa velocidad en el cambio del levantamiento de una serie de restricciones, en la inclusión de nuevas licencias, o sea, en la inclusión de nuevas posibilidades y sectores para el negocio del cannabis. Entonces, digamos que yendo muy rápido, porque la idea no es entrar una por una, porque como lo enunciaba, digamos que esta normativa es bien extensa y bien compleja. Estaba pues obviamente el decreto 2467 2015, que ya lo enuncié, digamos que reglamentó el Estatuto Nacional de Estupefacientes, el decreto 780 2016, que digamos reglamentó el decreto único del sector salud, y también incluye disposiciones de importancia frente a todo lo que tiene que ver con el uso medicinal y científico del cannabis, la ley 1787 2016, que modificó, digamos que el decreto 2106 y autoriza el uso de cannabis para fines medicinales y científicos, y hace todo un marco normativo, digamos, de importancia frente al tema de las licencias, de las actividades y demás. El decreto 613/2017 reglamenta ese decreto 780, el decreto sector único de sector salud, y digamos que desarrolla con mayor detenimiento, con mayor detalle, con mayor precisión todo el tema de licencias, de actividades, del régimen de cupos, de todos los requisitos para obviamente el otorgamiento de las licencias que se requieren, condicionamientos, temas digamos, el régimen sancionatorio de manera muy general, en fin. La resolución 0758 de 2017, que maneja el manual tarifario para todo el tema de las licencias, la resolución 0577 de 2017, pues que regula técnicamente el decreto 613 para todos los temas de evaluación y seguimiento de licencias de semilla para siembra, cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, la resolución 0579 de 2017, que establece, digamos, condicionamientos de importancia para los pequeños y medianos cultivadores, productores, comercializadores de cannabis medicinal, el decreto 2892 de 2017, digamos que desarrolla reglamentación técnica en todo lo que tiene que ver con la licencia de producción y fabricación de derivados de cannabis. Asimismo, el decreto 1156 de 2018 tiene una reglamentación, digamos, particular frente al régimen sanitario de productos fitoterapéuticos. El decreto, digamos, 631 de 2018 también incluye unas modificaciones al decreto único del sector salud frente a temas de cannabis. La resolución 315 de 2020 maneja, digamos, todo el listado de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias fiscalizadas, clasificadas como monopolio del Estado. Y entonces hasta ahí me detengo, porque hay muchísimas más. Y como lo decía, estas son unas normas que sentan las primeras bases de lo que realmente es el ordenamiento jurídico en Colombia, porque como, si bien antes lo explicaba, las convenciones internacionales vienen desde el 61 y daban las luces de cómo tenían que darse esas reglamentaciones en cada país, pues a través de estas normativas bases que realmente se afina, se aterriza lo que tiene que ver con el marco jurídico y todas las actividades y licenciamientos y demás. Ese segundo momento del que hablaba, que es como la normativa reciente, pues ya veremos que son en esencia estas tres grandes normas, que es el decreto 811 de 2021. Este decreto pues sustituyó de manera importante el decreto 780/2016 en temas de acceso seguro e informado del cannabis. Ya voy a hacer una explicación un poquito más desarrollada de esas tres normas recientes, porque me parece importante enfocarnos como en eso, en eso que está tan reciente y que tiene tantas modificaciones. Al igual está la resolución 227/2022, que reglamentó de manera particular ese decreto 811 en todo lo que tiene que ver con licencias, cupos y autorizaciones para el acceso seguro e informado al uso del cannabis, la planta y sus derivados y productos.
y la resolución 539 de 2022, que reglamenta, digamos, todas las operaciones de comercio exterior de semillas para siembra, grano, componente vegetal, plantas de cannabis, derivados, bueno, en fin. Antes de desarrollar como digamos, como que esos ítems o esos temas de importancia en esas tres normas que les mencionaba, me gustaría tenerme un poco como, aunque ya seguramente muchos lo saben, en cuáles son esas actividades reguladas para efectos de poder, obviamente, entender con mayor precisión el marco jurídico. Y lo que uno puede, digamos, sintetizar es que las actividades reguladas a la fecha bajo el ordenamiento jurídico colombiano, y como seguramente lo explicará con mayor detenimiento el doctor Ignacio, es el tema del cultivo, la producción, la fabricación, adquisición, importación, exportación. Esto es una lista infinita. Disposición y final, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso, posesión de semillas para siembra de cannabis, el cannabis, planta de cannabis, derivados y los productos que lo contengan. O sea, es un sinnúmero de actividades que por tal motivo es que tenemos tanta regulación tan extensa sobre la materia, porque pues obviamente el marco regulatorio lo que desarrolla es uno a uno esas actividades, y cómo cada línea de negocio pues se tiene que ir desarrollando, bajo qué permisos, bajo qué condiciones y todas las formas y modalidades, digamos, submodalidades que se pueden dar en cada una de esas líneas. Entonces, digamos que ahora sí yo me detengo y me gustaría ya ir uno por uno de esas tres normas de manera muy, nuevamente, muy general, porque es bien amplio, pero digamos que el decreto 811/2021, como lo enunciaba anteriormente, sustituyó un capítulo específico del decreto 780/2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud, y en particular el objeto de este decreto es reglamentar la evaluación, las actividades de seguimiento y control de las actividades de importación, de exportación, de cultivo, producción, fabricación, adquisición, nuevamente toda la línea, de semillas para siembra, con el componente vegetal, las plantas de cannabis, el grano, el cannabis psicoactivo y no psicoactivo, para fines médicos y científicos, con base en lo que se establece en la Ley 1787/2016. Esto es importante porque, como lo enunciaba anteriormente, todo ese grupo de normas base siguen vigentes, y entonces ahí es donde empieza a entrar una dificultad para el sector, para los mismos juristas, abogados, y es cómo concatenar toda esa normativa base con la nueva norma y lograr que los negocios se desarrollen sin que hayan como esos conflictos jurídicos o vacíos o lagunas o digamos que situaciones de conflicto en general desde un punto de vista jurídico. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque pues la ley 17 igual sigue vigente y tiene también toda su regulación detrás, todos sus condicionamientos detrás, lo que hace que sea muy importante conocer la regulación a fondo para el desarrollo de los negocios. Me devuelvo y entonces estaba diciendo que las semillas para siembra, eso es también uno de los puntos aquí, es las semillas para siembra, el componente vegetal, grano y derivados no psicoactivos de cannabis para fines industriales. Ya un poco tanto trabalenguas para resumir, ¿cuáles son esos cambios principales que trajo el decreto 811/2021 frente a esas normativas bases? Lo primero es que hay una inclusión de nuevas licencias. En total se pasa a 7 licencias. Quizás lo más importante que hay que decir es que se da esa como nueva licencia, la licencia de fabricación de derivados no psicoactivos, es decir, lo que regula la transformación del cannabis no psicoactivo y de componente vegetal de cannabis no psicoactivo. Eso es algo importante para tener en cuenta. Otro tema es que se amplió el término de las licencias de 5 a 10 años. También sean nuevos usos, como por ejemplo la posibilidad de que se dé fabricación de bebidas, alimentos, suplementos dietarios y fibras. Esto es bien importante porque, como lo estaba enunciando previamente, el marco regulatorio todo el tiempo estuvo enfocado a temas medicinales y científicos, investigación, medicinales y científicos, usos médicos del cannabis, temas terapéuticos del cannabis. Y con esta regulación se rompe un poco ese esquema de todo el tema del uso medicinal y científico y llega unos nuevos usos
y unas nuevas actividades, digamos, de importancia como es el tema del sector alimenticio. Eso era algo que no se estaba regulando hasta ese momento y que da esa posibilidad y abre un mercado importante para el sector, digamos, en general de cannabis y las empresas, digamos, interesadas en el desarrollo de este tipo de negocios. Mm, que era un mercado que no estaba, digamos, desarrollándose. Entonces, por eso digo que es muy importante. De igual manera, con este decreto se permite, o se levanta esa restricción de tercerización de actividades que son objeto de licenciamiento. Ya se permite, digamos, tercerizar varias de las actividades, digamos, que bajo el licenciamiento se están, digamos, que regulando, cosa que anteriormente no sucedía y no era posible. Em, de igual, digamos que cobijados bajo las mismas licencias, pues que estén expedidas para el licenciatario específico. También se da un régimen de sanciones frente a todo el tema de suspensiones de licencias como un poco más claro, un poco más explícito, cómo se dan todo ese tema de cancelaciones y de suspensiones de licencias. Se levanta igualmente, como lo enuncié hace un momento, la prohibición de exportación de flor seca de cannabis, permitiendo el ingreso y la transformación en zonas francas. Esto también es quizás un hito bien importante porque la flor seca no era, digamos que no se estaba desarrollando, no era algo permitido. Y además la posibilidad de que se pueda desarrollar en zonas francas abre un otro mercado de gran importancia para el país desde el punto de vista de comercio exterior, temas tributarios, bueno, en fin. De la misma manera, esta norma permitió la fabricación de productos terminados para uso nacional, medicamentos homeopáticos, fitoterapéuticos y preparaciones magistrales. Levanta la restricción, digamos, respecto a temas de publicidad que anteriormente existían sobre el componente vegetal, la planta de cannabis, productos derivados y productos terminados. También se ve una línea bien importante, digamos, de todo lo que tiene que ver con compromisos anticorrupción. Para eso seguramente lo explicará Ignacio, no quiero detenerme en ello, pero esto es algo bien distinto porque al levantarse estas restricciones, esa es una manera también del Estado garantizar como todo ese desvío de tráfico de estupefacientes para fines ilícitos. Entonces, la idea es que con toda esta regulación que se desarrolla y que permite nuevas actividades, hayan formas de control y una de esas formas de control dentro de muchas otras que existen dentro de la regulación, está, por ejemplo, el generar compromisos anticorrupción por parte de quienes van a ser objeto, digamos, de un licenciamiento. Esto es un cambio importante porque era algo que no, digamos que en el pasado no se exigía. Pasando a la resolución 227, digamos que la resolución 227-2022 reglamentó el decreto 811 que acabo de mencionar de manera muy puntual. Digamos que fija los requisitos y condiciones de las licencias y cupos para productos que contienen planta de cannabis, lo que son las hojas, tallos o granos, y reglamenta el uso industrial del cannabis en alimentos y textiles. Entonces, ya es como que es ese desarrollo particular, esa reglamentación particular de todo lo que tiene que ver con esa posibilidad de el sector alimenticio, bebidas, alimentos y suplementos dietarios. Los puntos principales eh, de esta reglamentación, ¿cuáles son? Digamos que en principio permite la producción de textiles, suplementos dietarios, alimentos, bebidas con componentes de la planta de cannabis. Eso implica el uso de derivados no psicoactivos del grano y el componente vegetal y derivados no psicoactivos del cannabis. Se permite, digamos, elaborar alimentos y bebidas, suplementos dietarios con CBD para la exportación, cumpliendo, esto sí es una condición específica que señala la norma, cumpliendo con requisitos del país destino, lo que quiere decir, entre comillas, pues que la comercialización de estos productos no tiene como una autorización o cabida, que pues, esto está, digamos que en reglamentación. Em, También el tema de la fabricación de derivados no psicoactivos se permite, deben solicitarse, digamos, licencias anti-INVIMA para la recepción, cosecha de cannabis psicoactivo y componente vegetal hasta la entrega de derivados no psicoactivos de cannabis. Se da todo un régimen nuevo frente al tema de etiquetado y buenas prácticas de manufactura. Esto también es algo, digamos que bien interesante porque también se incluye la disposición final,
cómo, digamos, cómo se da esa disposición final adecuada de todo el cannabis, todos sus residuos y demás. También algo que hay que destacar es que, como se enunciaba anteriormente, al ser esta una reglamentación, desarrollan con mayor, digamos que detalle, todo lo que tiene que ver con la tercerización de la que hablábamos, de ese levantamiento de la restricción de las tercerizaciones, frente al tema del cultivo, de la cosecha y post cosecha, almacenamiento de semillas, el grano, el componente vegetal, las plantas de cannabis, cannabis y derivados del cannabis. Se introduce, por ejemplo, de manera particular y como dato, entre comillas, curioso, el concepto de cáñamo, em, pues que es ese cultivar de planta de cannabis con contenido de THC que es inferior al 1% en peso seco. También se da, obviamente, todo el tema de publicidad. Bueno, esto es como, nuevamente, ya lo habíamos dicho para el decreto 811, pero como esto es un desarrollo, todo el tema de publicidad de semillas para siembra y grano, del componente vegetal, em, todo el tema de registro nacional de cultivares, es como la condición para esa publicidad. O sea, digamos que la norma es muy específica en decir que la publicidad se permitirá, pero obviamente para todas estas semillas, para siembra grano y demás, que tengan registro nacional de cultivares ICA. Y para aquellas actividades que no estoy enunciando aquí, pues se tendrían que reportar, digamos que como novedades. Voy a pasar a la resolución 539, que es la tercera, digamos, desarrollo de reglamentación del decreto 811/2021. Y esta reglamentación también es bien importante en el sentido en que desarrolla todo lo que tiene que ver con las operaciones de comercio exterior de semillas para siembra y grano. Esto es todo un régimen de comercio interior, de exterior bien importante para los negocios del cannabis, pero digamos que para no entrar en el detalle, porque es bien extenso el tema y bien particular y ya lo veremos y también Ignacio lo comentará, pero y ustedes lo sabrán seguramente que desarrollan negocios o están pretendiendo desarrollar negocios. El marco regulatorio de cannabis es muy case by case basis, entonces es algo que uno debe analizar la normativa caso por caso, situación por situación, para poder hacer un desarrollo de la mejor manera del negocio y digamos que si bien existen obviamente reglas generales para las licencias y demás, es muy importante que uno revise la normatividad para cada caso en concreto, las necesidades pues obviamente del negocio y de las inversiones, cuáles son para poder, digamos, desarrollar em, la reglamentación de la mejor forma y llegar al objetivo final que se requiere, que es pues el desarrollo, digamos, de esas inversiones en, en la realidad, a la realidad, mejor dicho. Entonces, por eso digo que enuncio esto muy por encima, porque esto es un régimen bien particular de operaciones de comercio exterior, pero en concreto, digamos que establece todos los procedimientos y condiciones para la importación, exportación, todo el tema de ventanilla única de comercio exterior, cuáles son los vistos buenos para cada una de estas actividades y, y digamos que todo lo que tiene que ver con la semilla, el grano, el componente, o sea, todos los vistos buenos que se requieran uno por uno de cada uno de esos elementos y condiciones, cómo se importa al territorio aduanero nacional o desde el resto del mundo a zona franca, eh, nuevamente en la semilla, siembra, grano y demás, así como la exportación. O sea, están todas las reglas generales de comercio exterior y digamos que hay mucho más por reglamentar y por desarrollar, pero este es un régimen, digamos, importante que durante el 2022, 2021 estuvo, digamos, muy en boga que se desarrollara y, digamos, se sacó y es un régimen, digamos, bien importante para las actividades de comercio exterior con todas estas semillas y contenidos. ¿Qué podemos decir? Digamos, esto fue un barrido muy rápido porque realmente el marco jurídico uno lo podría abordar en muchísimas horas, hablar de manera muy extensa, norma por norma, pero pues digamos que la idea no es como abrumar en una charla de una hora, abrumarle, sino que
ustedes tengan unas nociones generales básicas de cuáles son esas normas que hoy están, ese antes y ese después que marqué, pues con mucho énfasis en la explicación y darles como unas luces de como qué viene, qué está pendiente, qué sigue. Y bueno, digamos que ya vimos que el INVIMA autorizó varios registros de distintos productos alimenticios, como el atún, el pan, zumos, bebidas energizantes que entraron, digamos, con este registro. Esto, digamos que se flexibilizó el envío un poco más en esto. Em, También, digamos que se está desarrollando toda la inclusión del plan de beneficio de salud para acceder a medicamentos de cannabis dentro del plan de beneficios en salud. Digamos que es un poco ahí reiteración de lo mismo, para que digamos que el sistema de salud cubra o pueda recetar los profesionales médicos para tratar a pacientes que presenten condiciones específicas y que sean cubiertos por ese plan de beneficios. Esto es algo que entra, digamos, con este nuevo gobierno y hay que entrar a analizar cómo será en la práctica esta implementación de estas inclusiones, de estos beneficios, qué tanto será, digamos, su alcance y si cuál es como quien dice la real efectividad de dicha inclusión. También un tema de importancia es todo el tema de acceso a crédito para las empresas. Digamos que falta, digamos, una estrategia, una regulación sobre la materia y digamos que sabemos que Azocolcana viene trabajando con el Banco Agrario en el tema. em, pero digamos que son esfuerzos que durante estos años se requieren de todo el sector para efectos de desarrollar tanto el marco normativo y todas las cosas que están, digamos, la reglamentación que está pendiente, como llevar el sector del cannabis, digamos, a un contexto y a unas posibilidades de negocio importantes y que puedan seguirse desarrollando. Yo te voy a dar la palabra, Ignacio, porque creo que ya, aunque dije cosas muy sencillas, creo que me extendí. Así que te doy la palabra y continuamos con el tema de licencias. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias, Ángela. Ok, buenos días. Bueno, sí, entonces ya asumo yo la continuación de esta presentación. Bueno, como lo ha dicho Ángela, ya voy a proyectar mi presentación. Eh, el tema es, espera un minuto, un segundo, tengo que hacer una cosa antes. El tema acá es que sí, como ella lo dice, hay bastante regulación. Otra cosa que me parece a mí que ha complejizado mucho pues todo el sector y este nuevo potencial sector que tenemos en Colombia es la cantidad de autoridades que están involucradas. ¿Qué sucede? En este momento tenemos involucrados tanto al Ministerio de Justicia y del Derecho, con el Fondo Nacional de Estupefacientes, además. Tenemos ellos que tienen su aplicación en la cual se regula todo el tema de cómo se manejan las cantidades y demás. También tenemos a su vez el INVIMA con el tema de los registros sanitarios. Tenemos a su vez también, pues como otra autoridad aparte, el ICA, porque es el que maneja todo el tema de las semillas y todo lo de cultivos y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es lo que ha complejizado también un poco el hecho de que tal vez no se tenga como un solo punto a donde se vaya, sino que, claro, cada autoridad tiene hasta cierto punto sus capacidades y pues, y sus, digamos, y su competencia. Entonces, en ese sentido, pues sí genera un poco de dificultad el saber a dónde tiene uno que ir, cuáles son las licencias que hay que buscar, cuáles son digamos, los cupos que además que toca tener, aparte de las licencias. Entonces, eso genera pues un poco de confusión y ha generado un poco de dificultad. Yo creo que para poder desarrollar el sector y bueno, esperemos que más adelante lleguemos a un punto donde podamos simplificar tal vez de alguna manera eso. Lo veo difícil porque bueno, hay un problema y es que realmente, como digo, cada autoridad tiene su competencia y pues tocaría ver es cómo de alguna manera se pueden unificar, lo cual pues ya existe, hay un comité, en ese comité precisamente donde se aprueban los cupos, creo que podría ser una de las instancias porque pues ya existe un comité donde se están reuniendo todos estos grupos y todas estas autoridades, entonces podría ser una posibilidad, pero sí, por el momento pues lo que tenemos es lo que tenemos, entonces pues les voy a explicar un poco cuáles son los tipos de licencias primero y luego vamos a ver cuáles son los tipos de cupos, porque uno entendería que ya no teniendo la licencia pues uno podría ya operar tranquilamente, pero realmente no, tenemos otro asunto y es el tema de los cupos que también es importante y bueno, pues que es necesario. Y todo por un tema que yo creo que es llevar ese control, ¿no? Como decía también Ángela, que se quiere mantener una legitimidad del sector, es algo que pues venía de una cosa que se consideraba antiguamente ilegal y que es más, no se le daba ni siquiera un valor terapéutico
a un sector que hoy en día pues se está posicionando, se está buscando generar ese nuevo valor terapéutico que tiene realmente pues ya sea el cáñamo o cualquiera de las partes de la hoja, la flor. Es más, dependiendo de lo que uno quiere hacer, porque también hay otros puntos en que, como hemos visto, pueden tener o no capacidades psicoactivas. Entonces, pues realmente hay muchos sectores que se pueden beneficiar de la planta en muchas formas. En ese sentido, bueno, voy a empezar a comentarles un poco de las licencias. Como lo decía Ángela, son bastantes licencias las que pueden haber y que muchas tienen que estar además funcionando a veces de forma paralela pues concurrente. Una, por ejemplo, es el uso de la semilla para siembra. Eso lo maneja el Ministerio de Justicia. Como les decía, aquí tenemos muchos ministerios. Aquí lo voy a intentar de clasificar como de acuerdo a cada autoridad. Pero pues sí, van a ver que realmente, pues me parece a mí que genera un poco de confusión y desgaste también y costos además. Eso también se ha criticado mucho, ¿no? El costo también que implica a mí tener que yo hacer muchas aplicaciones frente a distintas autoridades con distintos gastos, pues eso tiene un costo muy alto, ¿no? Al final y de tiempo también, porque el desgaste de tiempo también hay que contarlo, ¿no? No solamente es el costo monetario, sino también el de tiempo. Bueno, en ese sentido tenemos el uso de la semilla, como decía, para siembra. Lo que se registra es la comercialización o entrega. Comento ahí una cosa, es lo de personas naturales, que es que lo hemos visto con algunos clientes y demás, y es que solamente se puede tener hasta 20 semillas por una persona natural, puede llegarse a entregar a una persona natural, 20 semillas. Eso es una forma de restricción. Creo que tiene que ver también con eso de mantener legítimo el sector y demás. Obviamente genera también restricciones para que otras personas puedan entrar al sector, pero pues bueno, eso le da como algo de legitimidad tal vez al sector y que sea una cosa que uno creería que pues va a ser buena, ¿no? Algo que va a mantener pues afuera todo tipo de irregularidades que podrían dañar este sector que está arrancando, ¿no? Por el momento. Para fines científicos, entonces, bueno, es lo importante, decíamos, pueden ser fines medicinales o científicos, eso es más que todo lo que tenemos ahorita regulado. Como lo decía Ángela, hoy en día pues hay unas nuevas aplicaciones que se están permitiendo que antiguamente no se tenían, de alimentos y demás, eso lo veremos más adelante también, para el tema ya de la licencia de fabricación de derivados de cannabis con el INVIMA. En esto que tenemos también, tenemos el de cultivo de plantas, también tenemos, es la siguiente licencia. Todo esto está en una misma regulación, como ya lo decía, está muy, en ese sentido sí podemos llegar a encontrar todo en cierto sentido en unas regulaciones que están más unificadas, pero que han tenido un problema, y me parece a mí, y es que, digamos, por ejemplo, el decreto 780 ha tenido muchas modificaciones, en donde han sido modificaciones casi completas, donde, por ejemplo, el capítulo que trabaja todo el tema de manejo de cannabis ha sido completamente reemplazado, casi, y eso pues ha generado muchos problemas porque pues, o sea, si uno lo ve, estamos reemplazando algo casi lo estamos metiendo dentro del decreto ese único que es el que reglamenta el sector salud y lo estamos metiendo casi teniendo que volver a reemplazar muchas veces resoluciones que ya habían salido y regulaciones que ya se tenían y que en cierta manera han generado también complicaciones, ¿no? Como lo hemos visto también con los grupos, lo que son, pues lo que es siembra de pequeños productores, de pequeños y medianos, pues eso también les ha generado ellos problemas porque pues, han cambiado las condiciones de qué se considera un productor pequeño y mediano y muchas cosas han cambiado, ¿no? Con ese tema de que se ha reemplazado de cierta manera todo el régimen, buscando, de cierta manera me parece que ha sido bueno porque pues, como lo veíamos, ha dado flexibilidad y ha generado nuevos sectores o nuevas posibilidades, ¿no? Para explotar, pero sí también eso genera pues, problemas porque pues, estoy como volviendo a reemplazar todo el régimen y tengo que generar nuevas resoluciones y nueva regulación específica. Bueno, entonces estaba comentando el cultivo de plantas de cannabis psicoactivo. En eso también, esa licencia específicamente me va a permitir a mí producir grano y de semillas para siembra, pero en este tema también se tiene es la fabricación específicamente. Y eso me va a generar a mí la necesidad de tener ahora una licencia de fabricación de derivados que es a través del INVIMA. Entonces, en esto, pues, como les digo, tenemos una cantidad de licencias paralelas que de cierta manera pues son sobrecostos y que pues, bueno, yo entiendo que de cierta manera cada autoridad con su competencia siente que debe tener algún tipo de licencia frente a ella para que se le permita regular lo que le compete. Pero pues eso puede generar muchos problemas y en este caso sobrecostos y como les digo y tiempo, pérdida de tiempo. Bueno, ¿para qué sirve esta? Pues esta también tiene para fines científicos, también para almacenamiento y disposición final. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, pues tenemos, como vemos, hay una que es para uso de semillas, donde solamente es para siembra. Tenemos otra donde es para el cultivo de las plantas de cannabis psicoactivo. Y más adelante tenemos otra licencia que puede ser para el cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo, donde, pues como lo sabemos, tiene que tenerse un contenido del 1 menor al 1% del TCH,
THC, perdón, del contenido en las plantas. Entonces, eso, pues, digamos que también uno tiene ese asunto, ¿no? De tener uno el cuidado de uno tener que mantenerse dentro de las restricciones y dentro de las limitaciones, ya sea de si tiene una licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo o una de plantas de cannabis psicoactivo. Entonces, como lo vemos acá, por eso pues hago la diferencia y ahí vemos que están, digamos, las dos licencias, la de cultivo para plantas no psicoactivo y psicoactivo, en donde si vemos los fines son los mismos realmente. Tiene las mismas restricciones de disposición final, tiene el mismo tema de almacenamiento, pues porque todo eso lo puedo yo pedir dentro de la licencia. Es más, está ahí un punto que tal vez no lo anoté ahí, pero pues que es importante, está también el tema de la exportación, que eso pues ya es el último paso y lo que se busca también en muchos casos es yo poder ya exportar, ya sea todos mis productos, todo lo que voy a fabricar y todo lo que voy a generar, pues también tendrá que tener esa autorización en su momento, o tener esa, por lo menos haberse solicitado en la licencia para más adelante yo poder tener esa operación de exportación de esos productos. A donde, como lo decía Ángela, es cierto, tiene uno que además probar y determinar que a dónde va el destino de esos productos si está permitido la comercialización. Como sabemos, hasta en el mismo Estados Unidos, pues no en todos los estados está permitido, en ciertos otros países pues está permitido parcialmente y bueno, ahí tocaría saber y pues eso lo tienen clarísimo todo el sector, a dónde uno puede o no puede uno llevar sus productos y pues eso es unas cosas que tocaría pues obviamente pedir esa o justificar el momento de hacer el proceso de exportación. Otro punto y otra licencia que aparece es el registro de laboratorio farmacéutico. Entonces, esta es otro de los permisos, este lo maneja el Fondo Nacional de Estupefacientes. Ahí lo que se busca más que todo, y eso yo creo que viene un poco de todo ese control que manejaba el Fondo Nacional de Estupefacientes para todo ese tipo de estupefacientes o de medicamentos, porque también hay, por ejemplo, temas de control del dolor, todos estos tipos de medicamentos que tienen un control especial por el tema de que pueden ser de cierta manera adictivos. Entonces, por esas características adictivas que pueden tener, pues tenían esa regulación. De esa manera, pues yo entendería que de ahí es que nace esta regulación también del registro de ese laboratorio farmacéutico de si va a comenzar a generar ese tipo de productos que sean derivados del cannabis, pues tiene que estar inscrito y también tener un manejo ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, el cual a su vez, que es una de las cosas que voy a mencionar al final, no es una licencia, pero sí es importante que lo conozcamos, es el sistema perdón, se me pasó una slide. Es una de los sistemas que se creó, que es el que regula el Fondo Nacional de Estupefacientes, en donde se regula todo el manejo de cupos y otro tipo de, digamos, de solicitudes de las licencias y de todas esas modificaciones que se van a hacer a la licencia en el ministerio y se manejan a través de este sistema. Ahorita ya lo voy a mencionar y vamos a ver todas las cosas que se pueden reportar a través del sistema, dado que, bueno, antiguamente muchas cosas y todavía se pueden manejar por correo electrónico. Últimamente, ya con la entrada casi de lleno del sistema, pues casi todo se está haciendo realmente ya por el sistema. Entonces, bueno, ahorita lo mencionaré y lo hablaremos un poco más en profundidad. En este caso tenemos también otra de las licencias que aparece, pues que también la tenemos, es el registro de producción, importación, exportación, almacenamiento de semillas, fitomejoramiento, evaluación agronómica, cultivares comerciales y todo esto es ante el ICA. Entonces tenemos una nueva autoridad, como les decía, que también está participando en todo el proceso. Acá entonces tendríamos que entrar a registrar todos nuestros cultivares. De cierta manera es una cosa importante porque la tarea que tiene el ICA es proteger precisamente esas semillas y todo eso que yo estoy desarrollando y que me da mi propiedad sobre esos recursos, ¿no? Por eso tenemos todo esto de estos componentes, como lo digo acá, lo de verificar los componentes fisiológicos, genéticos, físicos y sanitarios de las semillas o de estas plantas que estoy yo creando, para ver si son viables y si realmente son una nueva variedad que yo pueda tener propiedad y que tenga forma de protegerla. Entonces, en ese sentido, pues uno entiende que exista ese tipo de registro ante el ICA para protegerla. Entonces, como digo, genera complicaciones y más gastos y más desgaste, pero pues de cierta manera se entiende que es algo de la competencia del ICA que se está haciendo necesario hacer ese registro entre esa autoridad para que ella pueda ejercer esa competencia que tiene. También tenemos la de protección de derechos de obtentores de variedades vegetales. Viene lo que estaba mencionando ahorita, precisamente la posibilidad de yo proteger esa variedad y pues digamos, pues sí, ese contenido genético o ese mejoramiento que yo he hecho y esa investigación, pues puedo protegerla. Entonces, en ese sentido también se tiene ese registro, tiene que hacerse esa protección de derechos y pues precisamente lo que busca uno con eso es evitar que alguien más pueda tomar y utilizar de forma indebida o sin reconocer los derechos económicos que tienen sobre esa planta o sobre esa semilla, un tercero. Entonces, esto pues también es importante y sería como el tema de los registros que se tendrían que hacer ante el ICA.
Y como les digo, bueno, esto tiene su regulación también, está más que todo en el decreto único pues, reglamentario del ICA, y también tiene algunos puntos pues, que pueden estar en otras regulaciones específicas y circulares del ICA. Eso sería lo que se manejaría ante el ICA. Ahora pasamos al INVIMA. En el INVIMA, ya como me había mencionado anteriormente, tenemos el de fabricación de derivados de cannabis. Ahora hay derivados de cannabis, como lo hemos hablado, psicoactivos y no psicoactivos. Entonces, bueno, tendríamos el registro, más que todo, y el más importante, creería yo, por eso, digamos, tal vez Ángel en su momento habló de 7 licencias. Yo creería que sí, esta que yo menciono tal vez sería una licencia adicional, casi la de no psicoactivos, pero es que es realmente casi es un registro. Lo que toca hacer es un registro que tiene que hacerse, y simplemente se hace es para determinar que yo voy a estar fabricando ciertos productos que no tienen psicoactivos. El de psicoactivos sí ya tiene un tema que tiene unas vigencias, tiene una cantidad de temas que van a ser, además, como lo decíamos, para investigación científica y también para temas para prescripción médica únicamente. Entonces, en ese sentido, pues bueno, lo vemos como una licencia específicamente para fabricación y ante el INVIMA. Esto, entonces, pues de ahí también se tendrá que derivar en su momento el registro sanitario, que era otro tema que habíamos mencionado. Entonces, también tenemos el tema de la normativa de registros sanitarios. Ustedes ya saben que, pues bueno, eso sí se hará con cada producto que se vaya sacando específicamente, y se tendrá que determinar si es un cosmético, si es tal vez un medicamento. Es más, habrá otro tipo de productos que, pues bueno, que pueden ser alimentos, en este caso, como lo vemos, que es el nuevo potencial que tenemos. Entonces ya tenemos otro potencial nuevo, y todo eso tendrá su régimen de registro sanitario que cada uno aplica, ¿no? Ustedes ya me imagino que algunos tendrán conocimiento de cómo se maneja el tema ante el INVIMA de registro sanitario de acuerdo a los productos. Entonces cada uno tiene su régimen y tendrá si es notificación o registro sanitario o demás, dependiendo del tipo de producto. Pero bueno, tenemos este registro de todos modos. Entonces, como digo, a veces, digamos que este es uno de los registros que uno pues entendería que nace es un poco como pues no sé si tal vez de generar como un tema de legitimidad o de buscar un poco más de vigilancia hacia este tipo de productos, pero creería yo que bueno, o tal vez como control previo, ¿no? Porque después lo vamos a tener eso a través del registro sanitario, ¿no? Y de esa calidad que se tiene que mantener y esos controles que tienen los productos a través del registro sanitario. Perfecto, eso es como lo que les iba a mencionar. Esto ya es el punto que les estaba comentando, es el mecanismo de información para el control de cannabis, que es el sistema que se montó a través del Ministerio de Justicia, y que lo maneja, pues, más que todo es el área que maneja cannabis dentro del ministerio. Digamos que esto se parece mucho a otros sistemas que han tenido el ministerio, cuando lo he tenido que manejar y demás. Se parece mucho al de manejo de sustancias químicas que se usa también, que son precursores para estupefacientes. Es muy parecido el sistema. La plataforma de por sí tiene es muy parecida en el diseño y demás, y cómo se manejan los documentos y demás. Aquí, como les decía, va a tener un control continuo el ministerio de qué está pasando digamos, con los productos, más que todo, pues, con las cosechas, con todo. Mucho, es que es casi un seguimiento continuo y de muchos puntos del proceso, en donde, pues, vamos a tener acá el momento de entrada y salida de cultivo, de fabricación, de importación, exportación, operación de adquisición y entrega de producto, o también de esas mismas semillas. Todo esto aquí, pues, maneja también los cupos. Entonces aquí se maneja también ese tema. Las existencias de material, por eso les digo, hay existencias de material, esos son los cupos, variaciones de las características derivadas del TCH, de THC. Entonces ahí viene el tema, si se vuelve o no psicoactivo lo que tengo, mis productos, pues voy a tener un problema, porque si yo no tenía autorización para tener una licencia de psicoactivos, pues voy a tener que pedirla, porque ya mis productos o mis plantas ya no están cumpliendo con él por estar por debajo del 1%, y están pasando. Entonces eso tocaría verlo. También, si hay un nuevo destinatario de las cosechas, aquí pues hay un tema que todo el mundo tiene que tener una licencia, tanto el que está comprando como el que está vendiendo, demás. Eso es una forma también que viene un poco pues, de todo este mantener ese legítimo a todo el sector, y donde todo el mundo tiene que tener algún tipo de licencia para poder ser parte de la cadena, ¿no? Del proceso, del sector. Pérdidas o hurtos, muy importante, claro. Y asistencia técnica o transferencia de tecnología también, porque aquí ya empieza lo que comentaba Ángela, de la participación de terceros, de qué puedo yo tercerizar dentro de mi proceso. Entonces, aquí también va a tener que estar reportado esas operaciones que yo estoy tercerizando, y donde mi licencia, si hay algunas actividades que están hechas por un tercero, pues tengo que ver que ese tercero sí tenga la capacidad para desarrollarlas, y tenga además los permisos y demás, pues sí, más que todos los permisos y las capacidades para poder hacer la actividad que esté desarrollando, ¿no? Para mí, bajo mi licencia.
Eso digamos que sería el punto de licencias y bueno, y el mecanismo de información que pues, es muy importante, pues es el que va a llevar el control de todos los procesos ante el ministerio, de lo que sean las licencias que se manejan ante el ministerio. Ahora les iba a comentar un poco ahora de los cupos y pues bueno, de los cupos de cultivo de fabricación de derivados. En este hay varios tipos de cupos. Como les decía, es interesante tener una situación donde yo tengo una licencia, pero mi licencia, si bien me da unos derechos y me da una capacidad de hacer ciertas cosas, pues de todos modos me genera también la necesidad de tener unos registros y de pedir unas autorizaciones de cupo. Estos cupos, como les comentaba, vienen de, pues, de lo que autoriza el comité. El comité pues, se reúne precisamente con un ente de, bueno, ahorita les quería hablar de eso, pero bueno, digamos que esto tiene una regulación donde hay un cupo país que se le asigna a Colombia y ese cupo país depende mucho precisamente de lo que yo solicite a ese ente. Entonces este comité se encarga precisamente de ver cuál es digamos, el cupo o la demanda realmente que se está pidiendo de cupos y él se encarga entonces de pedir el cupo para el año que viene y determinar cuál va a ser entonces ese cupo que se va a otorgar a todas las compañías, que como entonces entendemos va a ser un cupo limitado, ¿no? Y que se va a tener que entonces repartir entre esas compañías. Por eso, pues, digamos, es importante, y más adelante lo vamos a ver, casos en que yo, por ejemplo, modifique el cupo, o demás, ¿qué sucede en ese caso? Ahorita les iba a comentar como algunos puntos, unos bullets, que les iba a dejar como de resumen, de qué cosas son importantes mirar en este caso de cupos, y que son importantes, ¿por qué? Porque si yo hago, pues yo tengo que tener en cuenta que yo no puedo hacer modificaciones de cupo, tengo que volver a solicitar un nuevo cupo, aparte del que tengo. Entonces eso es importante, son cosas que hay que saber de manejar y que son, como yo digo, a veces esto genera complicaciones porque, pues sí, toca tener en cuenta que no solamente tener la licencia, sino además saber manejar los cupos y tener esas autorizaciones de cupo, ¿no? Estar como encima de esos asuntos. Ahora, ¿qué sucede? Los cupos hay varios, entonces como les comentaba, está aquí el de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo, hay ordinario o suplementario. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita pues, les iba a comentar eso, qué es la diferencia, pero bueno, el ordinario simplemente es el que se da bajo la licencia o las cantidades que yo tengo autorizadas. El suplementario es usualmente un cupo que se da para, puede ser o para terminar, pues que tenga saldos, algún tipo de cantidades, por ejemplo, si por alguna razón yo perdí mi licencia o la dejé de ser, pues tengo que terminar esos saldos que me quedaban. Entonces tendría que usar un cupo suplementario. Puede ser también para situaciones específicas y especiales, donde si yo necesito hacer alguna actividad muy especial o muy específica, distinta a lo que tengo autorizado, pues también puedo pedir un cupo suplementario. Pero digamos que, por ejemplo, acá yo creo que o bueno, lo importante acá y lo más interesante es el ordinario, ¿no? Que es el que está asociado a la licencia y que se nos permite, como se ve acá, precisamente tiene varias modalidades, que es el de producción de semilla para siembra, el de transformación del grano. Entonces ahí ya tenemos ya que es fabricación, ahí sí ya sería fabricación de algún producto. También está fabricación, bueno, fabricación de derivados, como lo dije, fines industriales. Y esos son los fines industriales de investigación y exportación, que ya lo hemos mencionado anteriormente, que es muy importante porque pues eso es tal vez uno de los fines últimos de una operación, ¿no? El poder exportar mis productos a otro país donde esté permitido comercializarlos. También tenemos el de fabricación de derivados de cannabis ordinario o suplementario ante el INVIMA, que eso es importante de ver. Tenemos acá dos cupos, otra vez nuevamente, que eso pues también puede generar un poco de complicaciones y otra vez un reproceso puede ser, porque tenemos otra vez nuevamente un registro ante el Justicia y otra vez un registro, en este caso sí es de fabricación, pero bueno, aquí sí es fabricación de derivados de cannabis, ordinario o suplementario, que es muy parecido a lo que sucede con el de cultivo de plantas, que es ordinario si está dentro de la licencia, suplementario si tiene, son como casos excepcionales y ahorita los voy a comentar, en los cuales entonces tendré que pedir algo adicional, un cupo adicional o suplementario. Entonces, bueno, aquí sería para fabricar derivados ya, precisamente del cannabis, y se tendría que hacer ante el INVIMA. Entonces, como decía, es tal vez ese registro previo a yo ya tener unos registros sanitarios donde ya tendré mis productos registrados debidamente y con una vigilancia sanitaria. Ese sería tal vez el paso previo o una parte de vigilancia de la cadena como lo manejaría yo o lo pienso yo dentro del INVIMA. Tenemos también otro tipo pues digamos, de permisos o de cupos, sería el cupo excepcional de uso de excedentes de cannabis psicoactivo. En este caso, pues es incidental, pues, como se entiende, es excepcional. Y más que todos para casos muy específicos en donde se necesite para algún tema, es un tema muy específico, entonces se tendría que pedir la autorización en ese momento. Y bueno, lo que tiene además importante en este caso
es que las cantidades del que no es ordinario, las cantidades en el permiso, en el que, bueno, ese caso excepcional sería un caso, pero que sí sería, uno tendría que justificar las cantidades y por qué las está pidiendo y para qué fines. Pero en este caso anterior, que es en el suplementario, sí hay unas cantidades ya fijas que los está determinando la norma y que están determinadas en la resolución en la 227. Digamos que en ese sentido sí tenemos una limitación de cupos, hasta dónde puede llegar, eso lo dice la norma, de qué cantidad se pueden manejar bajo esos suplementarios. En el ordinario me lo da realmente la licencia y mi operación, entonces en ese sí no habría una limitación específica bajo la norma de las cantidades. También tenemos otro excepcional de uso de excedentes, pero entonces aquí otra vez lo vemos que es ante el INVIMA, y aquí también es el uso de sus derivados de cannabis, pero es para fabricar productos determinados. Entonces, digamos que en ese punto yo ahí veo que puede haber un poco de confusión y me generaría también hasta algo de preocupación porque si ustedes lo ven, en muchos puntos se cruzan, digamos, lo que se está regulando y se está viendo que hay como una duplicidad en muchas cosas. Entonces, eso me parece a mí que, como lo decía Ángela, hay puntos donde uno todavía no tiene todas las respuestas. Acá me parece a mí que es uno de esos casos donde dos autoridades ya, por buscar ejercer su propia competencia, tal vez podría buscarse es que se regulara además la situación y que tal vez lo que genere es que me genere a mí un reproceso y tener que tener dos cupos cuando realmente, pues bueno, en principio pues yo entendería que el primero es más que todo en cuanto a cupos pues mucho de manejo de cultivos y demás. Acá sería ya, ante el INVIMA sería más un tema de fabricación y ya de producción, pero eso no está muy claro en la norma. Entonces eso es un tema que sí que dejaría yo sobre la mesa, que por eso es lo que dice Ángela, toca mirarlo muy puntualmente en cada caso, toca ver qué es lo que se quiere hacer y ver qué son los permisos y cupos que se van a tener que requerir para ese producto, y o bueno, si son varios productos, ya se tendrá una actividad para esos productos en global, pero sí es siempre bueno analizarlo y verlo. Y como digo, estas regulaciones, lastimosamente, si bien hace un reemplazo casi total de la regulación anterior, generan ese tipo de problemas porque a veces, pues como digo, tenemos unas regulaciones previas que venían ya operando y que en ese momento, pues yo al reemplazar todo, pues intento, digamos, cubrir todo lo que ya se ha ido desarrollando en una sola regulación, en un solo momento. A veces quedan esos vacíos, entonces eso puede ser una confusión y puede ser un tema acá que sería importante mirar. Tenemos también el otro, el excepcional de uso de derivados, de derivados psicoactivos. También aquí lo que se entiende es de forma incidental y pues es como buscar permitir el uso de esos derivados psicoactivos de que son como excedentes o algún tema de un subproducto que yo tuve dentro de mi proceso y entonces puedo disponer de él y hacer algo con él, cosa que es muy buena porque pues puedo dar ese tipo de subproductos que pueden ser utilizados por otras industrias y que no necesariamente ya me sirven a mí dentro de mi proceso productivo. Entonces, en ese sentido, pues sería otra posibilidad también que se puede pedir, ese permiso, ese cupo, y poder hacerse eso, ahora como se entiende, es de uso nacional y siempre asociado obviamente a investigación o usos médicos, como hemos dicho, también está el tema de la exportación. Acá, pues, obviamente una de las cosas que, como estaba diciendo también Ángela, pues está el tema también de estos nuevos sectores que están surgiendo. Realmente la norma no lo menciona mucho directamente el tema de uso pues para, digamos, de alimentos y demás, pero yo entendería que eso también estaría incluido dentro de ese uso, claramente. Pero digamos que siempre lo que se ha visto en la regulación es mencionado es en cuanto a usos médicos y investigación. Entonces, pero pues uno podría entender que hoy en día se estaría también extendiendo a otro tipo de actividades. Eso digamos que es como lo que les iba como comentar en cuanto a cupos. Acá ya les quería como empezar a hacer como algunas apreciaciones en cuanto a los tipos, o sea, qué sucede en los cupos, cómo se pueden manejar, y bueno, algunos comentarios así importantes que me parece que sirven para dar claridad tal vez, no sé si, porque realmente como lo dice Ángel, es muy extensa la norma a veces, no es clara muchas veces, entonces pues bueno, vamos a intentar dar un poco de claridad y como les digo, el ideal es hacer un análisis a conciencia, cuando uno yo vaya a mirar qué operación va a realizar, para ver qué se requiere y qué no se requiere de permisos y de cupos. Bueno, los cupos de máxima cantidad anual de plantas, eso es lo que estábamos viendo. En cuanto a cultivadas y de grano de cannabis a transformar, es lo que se maneja en los cupos realmente. Es el cultivo de las plantas o la licencia de fabricación de derivados de cannabis psicoactivo, eso es lo que uno maneja. Pero hay que tener claro que, por ejemplo, en el caso del cannabis no psicoactivo, no se manejan cupos.
Entonces, por eso no lo he mencionado, ni había alguna parte donde se viera cupos de cannabis no psicoactivo, ya que no se requiere. Se requiere es tener sí la licencia o el permiso de fabricación, pues que será otra licencia, como lo hemos visto, pero no se requiere per se un cupo para el tema que es cannabis no psicoactivo. Ahora, está también en los cupos de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo, que como les había dicho, hay ordinario suplementario, que es lo que les iba a comentar, que les iba a explicar un poco más en detalle, y es que está el cupo ordinario, que corresponde al que se asigna al titular de la licencia cultivo con la fabricación de los derivados, dependiendo de la licencia que tenga, y que tiene una vigencia de 2 años, contados a partir del otorgamiento. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ahora entonces tenemos varias vigencias que tenemos que estar monitoreando. Tenemos tanto las vigencias de las licencias como las vigencias de los cupos, en donde tenemos que estar monitoreando cada una de ellas para ver cuándo es el vencimiento y pues tener claro que tenemos que estarlo solicitando pues de acuerdo a lo que tengamos de vigencia y cuándo se vence. Está también el cupo suplementario. Ese tiene solo vigencia de 1 año. Como entendemos, es para casos que no son, o sea, son casos especiales, o sea, que como lo dicen ahí, tiene que estar justificada y que además tiene que haber un tema, pues, bueno, eso va a requerir una aprobación por parte de la autoridad a quien se le presente el cupo suplementario. En ese sentido, pues por eso tiene vigencia solamente de hasta 1 año, puede ser menor el término. Si se le da por menos de 1 año, pues uno puede extenderlo hasta 1 año en algún momento, si se requiere, pero siempre tendrá hasta 1 año de vigencia. También tenemos, bueno, ¿qué sucede? Entonces, bueno, aquí ya son comentarios que había dejado, pero quisieras como irme un poco al grupo técnico de cupos, que era el que había mencionado y que pues me parece importante. ¿Por qué les digo? Porque me parece que ese grupo, como ven ustedes, tiene al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Salud, Protección Social, tiene al ICA, tiene al INVIMA, al Fondo Nacional de Estupefacientes, que bueno, está adscrito de cierta manera al Ministerio de Justicia y del Derecho. Pero entonces lo interesante es tener todas estas autoridades que de cierta manera las vemos que están presentes en todo el proceso y que tienen además de cierta manera licencias o permisos en toda la cadena y de cierto tipo la tenemos, pues tenemos la ventaja que están todos sentados en un mismo sitio. Que sí, que aquí el fin es realmente establecer y asignar los cupos de las licencias, como lo vemos acá. Acá tenemos un tema, es que el psicoactivo sí tiene un límite de cupo que lo asigna la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. ¿Y eso qué sucede? Que es como les decía, el cupo que es el que se le asigna al país. Entonces es un cupo total, donde sí va a ser el límite a lo que podrá asignarse de cupos para las compañías a nivel Colombia. Entonces, en ese sentido, pues sí es muy importante que, así como ellos, me imagino que en su momento, como ellos tienen un momento que ellos van a solicitar ese cupo, ellos van a ver de acuerdo a la demanda que haya, si ven que se está quedando corto los cupos, pues van a tener que pedir mayor cupo a la Junta Internacional y ella pues a su vez le asignará un cupo mayor en lo posible a Colombia para que pueda tener pues pueda asignar más cupos pues a los que estén realizando procesos al sector en Colombia. En ese sentido, pues dependiendo de la cantidad de cupos solicitados por el grupo técnico, por ese comité, se entenderá que se solicita también a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes esa cantidad de cupos que va a suplir la demanda de Colombia. Entonces es importante, es un comité que me parece a mí que podría dársele más funciones, digámoslo así, no solamente una asignación de cupos, dado que pues se tiene a todas las entidades ahí que involucradas sentadas en un solo sitio. También tenemos que, bueno, el tema, lo que les comentaba, si es posible o no cambiar el cupo otorgado, ya sea para fabricación o para cultivo. Y entonces, ¿qué sucede? Como lo mencionábamos anteriormente, los cupos pues son una cantidad limitada. Entonces, el hecho de yo intentar modificarlo, pues lo que se entiende es que a mí ya me asignaron un cupo, que eso salió además de unos cupos limitados. En ese sentido, si yo voy a requerir un cupo adicional o una cantidad adicional, pues se requeriría es generar un nuevo cupo. Se necesitaría hacer una nueva solicitud de cupo para que se pueda hacer pues el cambio. Ahora, también hay otro tema que también era importante, es si se puede o no cambiar la modalidad. Entonces, se puede hacer, pero obviamente se tiene que hacer todos los procesos de aprobación y pasar todos los documentos y demás para que pase a aprobación de la autoridad, dependiendo de cuál sea, porque pues como sabemos tenemos varias autoridades ahí y van de distintas licencias y también, pues, también de distintos cupos. Entonces, tocaría ver, de acuerdo al cupo, tocaría ver que se cumpliera con esa regulación y así poder hacer el cambio, si se hace de investigación o a fines comerciales y demás. Eh, También, bueno, es importante saber que toda la resolución, la 227, pues mantiene, pues como les decía, es bastante extensa y también lo dijo Ángela, y lo que mantiene es que también ahí se tiene que determinar
cuál va a ser digamos, cambios pueden haber en la licencia y se tiene que determinar a eso si va a haber o no cambios, pues que se requiera hacer algún tipo de novedad ante la autoridad y si requiere algún tipo de cambio de cupo o si se está cumpliendo con lo requerido por la resolución. Entonces, en ese sentido, yo lo único que diría es importante estar monitoreando si se requiere algún ajuste en las licencias, si se requiere hacer algún tipo de notificación, si además, pues como ya vemos, tenemos un sistema que es pues el de monitoreo a través del Ministerio de Justicia, donde se tiene que hacer los reportes y pues bueno, y donde hoy en día se hacen todas las solicitudes de modificación de las licencias que tienen que ver con el Ministerio. Claramente, eso es importante aclararlo. Entonces, bueno, eso es importante también llevar un control pues cuidadoso y que pues si se lleva a hacer algún tipo de solicitud, pues se haga a través del sistema. Ahora, también estaba el tema de la exportación. Me pareció interesante mencionarlo porque pues sé que hay algunos puntos donde se menciona o hay inquietudes sobre cómo se maneja la exportación si yo todavía no la he solicitado, si en algún momento no la he solicitado en mi licencia. Entonces, pues se tiene que hacer la solicitud, se tendría que incluir por lo menos la solicitud dentro de mi licencia, la posibilidad de exportar, y de acuerdo a eso podría yo entrar a pedir también cupos pues para generar fabricación de derivados pues para exportar. Entonces, en ese sentido, tendría uno que ver, pues, en la licencia, si uno hizo la solicitud o no, o si no tocará incluirla para poder a su vez hacer uno en su momento la solicitud de cupos para poder exportar, ya sea tanto para, pues sí, en la licencia de cultivo como también en la licencia de fabricación. Entonces, ese es un tema importante, porque pues sin eso pues no se podría tener. Entiendo por lo que dice la norma y por lo que se entiende en la regulación, es que si uno en la licencia no pidió autorización para exportación, pues no podría pedir los cupos. Claramente, como decimos, uno va asociada a la otra. Entonces, en ese sentido se tendría que tener eso. Ahora, importante saberlo, como ha comentado también que en el pasado, es que el cannabis no psicoactivo, pues al no tener cupos, también pues el tema de la exportación no sería tan complicado, simplemente se tendrías que incluir esa modalidad en la UCE y autorizarse uno en el buce para poder hacer ese tipo de operaciones con el cannabis no psicoactivo. Dígase, pues todos esos materiales que no tienen esa capacidad, pues, bueno, que son a veces hasta, como lo decíamos, pueden ser desechos o remanentes que yo tengo de una operación donde yo fabrico algún producto. O también puede ser simplemente que yo fabrique y haga temas como por ejemplo con el cáñamo o cosas así, también podría ser. Pero en esos casos, no, como no hay cupo, pues tampoco habría que tener el tema del manejo, de tener una inclusión o algo dentro de una licencia o algo, sino simplemente pedir la autorización en el buce. Pues creo que así como de puntos importantes está eso. Bueno, iba a comentar algo, si quieren, voy a mencionarlo, es el tema de la diferencia entre la disposición final y el destino final. El destino final, pues es importante y se ve pues, bajo la regulación porque lo que se ve es que hay unos plazos máximos para que yo de alguna manera disponga de mi producto y lo haga llegar a donde ese consumidor final si es ni importar que sea, ¿no? Porque pues como vimos hay una cadena en el de producción, entonces pues tendría que haber unos momentos en que yo tengo que hacer llegar ya sea ese cannabis o el producto y demás, o esos derivados, tendría que hacerlos llegar a ese destinatario final y si no llega dentro del término de 24 meses, a partir de ya sea de la cosecha o a partir de que se hizo el proceso productivo y demás, y que se tenga el producto, se tendría que entonces entrar a la disposición final, que es otra de las facultades que tiene que tener uno o la capacidad de hacer esa disposición final, de acuerdo a lo que exija la regulación, que será la eliminación de esos residuos o de ese bien o de esos productos que no se alcanzaron a disponer dentro del plazo máximo. Eso es lo que se entiende pues de lo que se ve ahí en la regulación en cuanto al tema de disposición final. Esto todo tiene que ver, como lo vemos, es con productos que tienen ese psicoactivos. No se menciona en ningún sentido a productos que no tengan, que no son no psicoactivos. Entonces, en ese sentido, pues es solamente pues, tenerlo en cuenta para ese tipo de productos. Bueno, y otra cosa, pues lo dejé solamente como un comentario al final y era cómo cambió la definición de que es un pequeño mediano cultivador, porque pues sí cambió en el sentido de que ahora se maneja en cuanto a unos ingresos brutos y unos activos totales que debe tener pues para ver si se considera uno como pequeño y mediano cultivador. Eso pues son temas que son importantes pues por el sentido de que sí se dan muchos cambios de quién puede o no acceder al régimen y bueno, y que no son los que se entienden como pequeños o medianos cultivadores hoy en día, ¿no? Que pues eso afecta de todos modos.
De resto, pues bueno, creo que eso sería como en un resumen muy a grandes rasgos, como lo ha dicho también Ángela, muy en grandes brochazos de lo que se ve en el régimen. Y como les decíamos, es una cosa que pues deja, en algunos momentos deja más preguntas que respuestas porque hay cosas en donde yo sé que cuando uno está haciendo ya las aplicaciones y demás y está haciendo algún tipo digamos, de solicitud, ya sea de algún tipo de licencia, además, a veces requiere mucho la participación, ya sea del ministerio o de la autoridad con la que uno está interactuando, porque muchas veces el sistema no coopera y otras veces también no queda claro si hay falta o no de algún requisito, de algún documento o de algún tema en la aplicación. Entonces creo que son de los famosos vacíos que tenemos siempre en la regulación y bueno, que tal vez eventualmente cuando vaya evolucionando, si no se sigue reemplazando totalmente toda la regulación, como se ha ido haciendo hasta ahora, tal vez lleguemos a un punto donde estemos es depurando y arreglando la que tenemos y lleguemos tal vez a eso, a cubrir esos vacíos que tenemos en la regulación. Bueno, agradecemos a cada uno de nuestros expositores por sus valiosas intervenciones y ahora abrimos el espacio de preguntas. Mateo Ramos dice buenos días. En comparación con las normativas que hay en otros países de Latinoamérica, ¿la normativa colombiana está avanzada o atrasada en el tema de cannabis? ¿Y realmente toda esa regulación se ayuda al proceso económico y medicinal del país? No sé quién le gustaría responder esa pregunta. Bueno, esas dos preguntas. Pues no No sé si sé, quieres, Ignacio, Ángela. ¿tú qué? Vale, no, pues digamos Pues yo que puedo mencionar algunas cosas y si quieres, sí, vale, complementamos. tú continúas, tú me complementas cualquier cosa que veas que pueda ser de gran utilidad. Digamos que la normativa en Colombia es bien amplia, como lo vimos, bien extensa. Como lo decía Ignacio, puede llegar a tender a ser confusa, pero hay que rescatar respecto de otras legislaciones que da la posibilidad de, digamos, actividades que en otras legislaciones hoy no están permitidas. Entonces, digamos que Colombia, respecto de el mundo en temas normativos, está bastante avanzado, eso sí hay que decirlo. Ya más allá del avance normativo, si es perfecto o no es perfecto, si hay cosas por pulir, si hay cosas por depurar, em, el reto, como lo mencionaba Ignacio, es la implementación de la norma ya en la práctica, porque digamos que si uno se va a una interpretación macro de la norma, pues el hecho del tema de la exportación de la flor seca es un gran hito para Colombia, porque sabemos que Colombia es un país que tiene unas condiciones climáticas ideales para la producción y pues eso obviamente incide también en temas de exportación necesariamente. Obviamente la regulación abrió el mercado de una manera para los inversionistas que lo hace ver atractivo, porque ya no es solo las líneas clásicas del negocio, sino que te permite, digamos, un abanico de otras posibilidades, de otros fines, para otros fines, digamos, el uso del cannabis. Y eso es, digamos que atractivo a nivel internacional. Ahora, nuevamente, el reto es la implementación en la práctica de esa normativa, de la minucia, del requisito, de la condición, de la licencia, todo lo que enunciábamos y que enunciaba Ignacio como con tanto detalle es el gran reto, porque más allá de esos fines, sí estamos avanzados, hay cosas por mejorar, hay muchas cosas por trabajar, pero sí, digamos que sí podemos decir que estamos avanzados. Incluso en Estados Unidos hay estados que tienen, digamos, vetos sobre ciertas actividades dentro del mismo país, pues porque sabemos que tiene un sistema, digamos, federal particular en algunos estados, digamos que es prohibido y en algunos estados tienen actividades mucho más permitidas, mucho más desarrolladas, legislaciones mucho más amplias y robustas que en otros estados que son bien conservadores. Entonces, digamos que frente al mundo, Colombia está muy bien. El país también, digamos que ofrece una variedad de productos y de actividades. No todas las legislaciones manejan todos los eslabones o permiten todos los eslabones de la cadena, eso es importante decirlo. El tema de las zonas francas también es algo súper interesante y que llama la atención porque pues, digamos que era algo que no se estaba, digamos, desarrollando. También
algo que uno puede decir que, como lo enunciábamos al principio, es algo que está muy, muy muy avanzado de alguna manera es todo el tema de compliance y del manejo de, claramente de temas anticorrupción, que era un requisito que anteriormente, digamos, no se tenía, pero que eso da unas notas de, listo, se permitirán ciertas actividades bajo ciertas condiciones. Y dentro de todos estos temas está el tema anticorrupción, todos los protocolos, el protocolo de seguridad, el protocolo de transporte, el protocolo, o sea, claramente abre el panorama, pero también genera una cantidad de condicionamientos para garantizar precisamente ese desvío de temas ilícitos. Y entonces el reto es entender nuevamente esa maraña de normas, porque si bien obviamente son, como lo decía Ignacio, son casi que unas reemplazan a otras, unas sustituyen las otras, el tema es cómo asesorarse muy bien para que cuando le toque a uno el caso específico, pueda uno llevar el negocio a flote, porque como la regulación es tan amplia, pues claramente tiene para cada eslabón un tema, una condición y una situación. Entonces, ese creería yo que es el reto particular y que creo que quedó súper claro en la exposición, en todo lo que pues, desarrolló también Ignacio, frente a cada una de las licencias y cupos. O sea, es una cantidad de minucias, condiciones, estipulaciones, requisitos, que uno tiene que tener cuidado en cómo implementa, ese desarrollo normativo, porque se le puede a uno ir un requisito y entonces viene la traba para el desarrollo. Es más eso. No sé, Ignacio, tú cómo lo veas. Sí, de acuerdo, ¿no? Y hay un problema también adicional. A mí me parece muy triste es que realmente este tipo de regulación, pues obviamente la crean para el que está cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? Que me preocuparía mucho es que la gente que está haciendo algo que no sea muy legítimo o muy legal dentro del sector, que lo perjudique y lo dañe, pero pues a su vez, todas estas medidas lo que van a generar es una posibilidad de varias sanciones. Entonces nos viene la parte aburrida de este tema, y es las sanciones. Entonces, toda la posibilidad que tiene sancionatoria tanto el INVIMA como el Ministerio, que también tiene capacidad sancionatoria, y a su vez hasta el ICA. Hasta el ICA puede tener temas sancionatorios porque me puede suspender las licencias. Entonces, si bien las del ICA digamos, no son tan monetarias, sí es delicado, porque a mí que me suspendan la licencia es delicadísimo. Eso es un costo altísimo. Entonces, a mí eso son unas preocupaciones que vienen también, ¿no? De la operación y de cómo yo voy a tener Sí, que estar es como esquivando y sanciones por todos lados. Eso es otro punto que se nos viene más adelante, la preocupación de esquivar sanciones. Y bueno, y esperemos que la autoridad no se ponga muy animada, como nos ha pasado con otras autoridades, porque por ejemplo yo a la DIAN le tengo un poco un claro. poco pues mucho, como que me da como un poco de preocupación a nivel cambiario, por ejemplo, se ve muchísimo. Y es que es una persecución impresionante con la gente que, pues sí, hay errores, pero los errores son errores, no son evasión, no estoy evitando el régimen, no estoy haciendo algo indebido ni algo ilegal. Entonces, es muy delicado cuando es por un error que me sancionan a mí, que termino con unas sanciones altísimas por un error. Entonces, pues sí, los errores a veces pueden ser peligrosos y pueden ser costosos. Entonces, lo que podría ser el tema que viene ahora, ¿no? Ver cómo De vamos a acuerdo. navegar en esto sin tener sanciones. Sí, no, y lo que tú tocas es bien interesante porque digamos que también es importante que todos los que estamos aquí como que tengamos conciencia de, como lo enunciábamos a lo largo de la charla, estos temas tienen un sinnúmero de áreas de práctica en los negocios. O sea, no pueden ir solos, solamente el tema de licencias no puede ir solo, como quien dice, yo ya tengo mi licencia y hasta ahí llegué. No, o sea, hay temas de uso del suelo, compatibilidades, de temas de, obviamente, del uso del suelo, de poder hacer el desarrollo en ciertos predios. Algunos predios tendrán restricciones, otros no. Temas, obviamente, como lo menciona Ignacio, temas de impuestos. O sea, hay una cantidad de aristas que en el marco de los negocios hay que tener presente que no es solo mi licencia, mi cupo, mi obligación, o sea, es un sinnúmero de áreas de práctica del derecho que tienen que estar compaginadas, interrelacionadas, integralizadas para que un negocio salga a flote. Entonces, por eso también al principio, pues, enunciábamos como que dentro de nuestra firma, y eso sí, más allá de una cuña es la realidad, eh, existen distintas áreas de práctica que complementan, todo el tema regulatorio puro y duro, porque al final, más que sea puro y duro, tiene una cantidad digamos, como de mezclas, toda esta regulación
frente a distintos temas que hace necesario que se incorporen distintas áreas de práctica en la ejecución de los negocios. O sea, no pueden ir aisladamente. Eso es algo muy importante tenerlo presente en el desarrollo de un negocio, ¿no? De acuerdo, además que tú lo que estás diciendo son en las etapas previas y posteriores, es más, De todo. O acuerdo. sea, porque yo tengo que tener unas etapas previas de preparación Claro, del negocio, que es lo del sí, desarrollo exactamente, de buscar los terrenos, ver terrenos que sí sean viables para el cultivo. Esto tiene todo un arte. Yo sé que esto, pues yo que he escuchado de los clientes eso, a veces uno cree que esto ya, oye, esto es un arte, definitivamente. de Uno cree que no, acuerdo. pero cultivar esta vaina no es fácil. O Sí. sea, si me No, preguntan a mí, sacar las variedades no es fácil sí. tampoco. He Y todo escuchado el unas tema historias que, impresionantes. y todo el tema que tú conoces muy bien, Ignacio, que es todo el tema corporativo, ¿no? También los vehículos de inversión, ¿cuáles son? Porque pues muchas veces las inversionistas, es que el negocio viene desde el inicio, desde antes de empezar. Entonces, es una cadena tan grande que genera todas estas aristas. De acuerdo, ¿no? Pues esto, lo que, pues si lo vamos a meter desde previo también, está el tema de cómo conseguir los fondos. Muchas veces tú necesitas ver cómo Claro, recaudas fondos de los inversionistas. Entonces desde ahí ya arranca todo. Todo arranca desde unas etapas súper previas en donde uno ni siquiera todavía ha visto nada del desarrollo del proyecto. Pero para ese momento ya tienes que tener algunas licencias y algunas cosas avanzadas. Pero obviamente sí se ve mucho que pues todo eso va concatenado y al tiempo. Es lo que es difícil. Todo va, sí, muchas sí, veces van sí, dando paralelo. Y sí, de acuerdo, eso es difícil porque toca irlo manejando todo al paralelo, todo es de paralelo, acuerdo. una cosa con la Así otra. es, así es. De acuerdo. Bueno, Viviana Gutiérrez también dice que si es posible acceder a las diapositivas. Les recuerdo que la charla va a ser subida al canal de la cámara de YouTube, entonces ahí van a poder volver a reproducirla. Y Mateo Ramos también dice, entonces sería ideal modificar las regulaciones o cómo se manejan las licencias. Yo digo que eso sí, es que depende si podemos, como digo, todo es una evolución. Tal vez se pueda perfeccionar y a mí, por ejemplo, a mí el comité, pues el grupo de trabajo me parece un punto bueno. Sé que no es pues no tiene todas las facultades en ese momento, pero podría ser un primer punto para empezar donde estén todas las autoridades sentadas, porque es que eso era importante. Yo lo veía en la época de las zonas francas. Las zonas francas tenían un comité de zonas francas por eso, porque uno necesitaba todas las autoridades sentadas en un solo sitio para aprobar una zona franca. Entonces es lo mismo acá. Acá se necesita un punto donde estén todas convergiendo y donde a mí me faciliten y no tenga yo que estar persiguiendo una licencia en todos lados, en un sitio, en el otro, después ir a conseguir un cupo en un lado, en el otro, y además tener que tener un seguimiento de un sistema en una sola autoridad, ¿no? Entonces eso pues genera una complejidad que se la están pues, pasando al sector y no la tiene en cabeza el Estado. Pero yo digo que todo tiene uno que ir evolucionando. Y en este momento, pues el Estado lo que le interesa es tener un sector que no se vaya a deslegitimar, que no vaya a tener un problema realmente que comienza a dar problemas de actividades ilegales o alguna cosa que dañe el sector y lo dañe, porque realmente ahí sí sería muy grave. Pues ya hemos visto toda la evolución que les explicó Ángela de cómo se pasó de una cosa que era que no tenía ningún fin, según ellos eran estupefacientes y no más, a una cosa que ya se le ve que sí tiene un potencial y ya le vieron el potencial que tiene el sector. Entonces, eso todo va evolucionando y no solamente Colombia, es a nivel mundial. Entonces, esto son pasos paso a paso, como dicen, vamos con pasos, no sé si serán de bebé, pero bueno, son pasos, que es lo importante, pero vamos avanzando. Y lo importante es ver que vamos avanzando hacia un lado que parece que es bueno, porque nos están permitiendo hacer nuevas actividades, nos están permitiendo pues tener más, digamos, libertad entre lo posible, obviamente muy regulada como lo vemos, y muy constreñida porque por este temor de que no llegue a haber un tema que dañe el sector y que dañe todo el proceso. Yo entiendo que por eso les decía que tal vez está ese previo control por parte del INVIMA con esa licencia que tenemos de fabricación, cuando después vamos a tener también los registros sanitarios, sí, pero todo es como un control en cada punto del proceso, como estar siempre pendiente de qué está pasando con ese proceso de cada una de esas compañías, para que no vaya a haber, digamos, un traspié donde se pueda dañar el proceso y que pues dañe la imagen, digamos, del proyecto en grande que es el sector. De acuerdo, de acuerdo. Es un tema también de, como tú lo dices, de concurrencia, coordinación entre el sector, entre el Estado, y creo que, pues obviamente, al ser un mercado, aunque vimos que la regulación se ha desarrollado a lo largo de los años, al ser un mercado, entre comillas, nuevo, pues requiere que el sector sea muy activo, que el sector sea muy activo con el gobierno, con las distintas entidades para lograr, digamos, que lo que se quiere, pues porque todavía hay muchas cosas que las mismas entidades están
implementando y entendiendo, o sea, están apenas aplicando. Entonces, claramente podrán haber distintas críticas, digamos que reflexiones de mejora, recomendaciones, pero como lo dice Ignacio, pues vamos paso a paso y la idea es que la implementación de las mismas normas se vayan viendo como todas esos, digamos que cuellos de botella, situaciones complejas para que en el futuro se vaya, digamos, subsanando, mejorando, en fin. Porque digamos que Colombia es un país de muchas normas y a veces somos criticados también por eso, porque es la norma de la norma de la norma de la norma y eso lo vemos aquí también, que es como la sustitución de la norma anterior, de la sustitución de la... Entonces, es como como que también crear más normas, hay que saber cómo, bueno, implementar las que tenemos y ver bajo esas experiencias aprendidas que podemos recalcar para que el día que toque hacer un cambio normativo sea un cambio normativo unificado y bien aterrizado para evitar ese tema de la normativitis que tenemos en Colombia, ¿no? De Además, acuerdo. Jaime Gutiérrez nos dice cómo entran las agencias, me imagino, de aduanas, bueno, de aduanas, Ajá. los transportadores en la cadena logística, en el proceso exportador. Estas también requieren de licencias y o permisos por las entidades de control. No, pero las agencias de aduanas no hay que, pues bueno, yo entiendo el transportador si es una cosa distinta. La agencia de aduanas ya sabemos que la agencia de aduanas es realmente un mandatario del dueño de la carga. Pues yo manejo también comercio exterior, entonces por eso les comento un poco de ese tema. Y entonces lo que sucede acá es eso, que lo que tenemos la agencia de aduanas pues simplemente va a ser es ese mandatario que actúa a nombre del titular de la licencia, quien es el que tiene la autorización para exportar, quien a su vez pues va a ser el que le va a permitir a la agencia de aduanas hacer todos sus procesos ante la aduana y sacar esos bienes, ¿no? Que en este caso sería el producto terminado o las semillas o lo que vayamos a sacar o en este caso también pues, el producto seco, todo ese material seco. Todas esas cosas se van a poder sacar gracias a las licencias y a los permisos y cupos que tenga el titular. La agencia de aduanas pues operará con base en eso, ¿no? Obviamente requerirá todos esos permisos y todos esos documentos para demostrar a la autoridad y al BUCE, por ejemplo, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que también tenemos que estar registrados ahí. Obviamente tendré yo que mostrar todos mis documentos que están en regla y que a donde voy además va a mandar los productos, pues estoy autorizado, que era el otro punto que hablábamos. Sin eso, pues no va a poder enviarlos. Entonces la autoridad no me va a dejar sacar los bienes si ve que van a un país o a un estado, por ejemplo, si fuera un estado de Estados Unidos, que va a llegar un problema y que va a haber un problema con eso, ¿no? Que van a llegar los productos a donde no pueden ir. Eso es algo que me parece muy, digamos, preventivo, me parece que es útil, porque realmente, pues bueno, yo creo que nadie se pondría a mandar producto donde sabe que no puede enviarlo, pero pues bueno, uno nunca sabe y puede ocurrir la situación. Pero sí, me parece que ahí el Estado está actuando como una forma preventiva y está buscando es prevenir que curar. Entonces, a tener un problema que, pues el problema es que va a llegar a destino y lo van a retener. Es un producto que va a quedar confiscado inmediatamente y lo van a decomisar con toda seguridad, porque si está prohibido el comercio o si está de alguna manera prohibido ese producto, pues lo van a decomisar. Simplemente es lo que va a pasar cuando llega a destino. Entonces, pues tampoco no pasaría a mayores, pero sí, el tema acá de las agencias creería que es eso. Ahora, transportadores. El transportador, pues bueno, hay un tema. Los transportadores tienen un tema y es el de manejo de cierto tipo de sustancias. Yo creo que el transportador aquí viene no tanto, pues ustedes saben que hay varios tipos de transportadores, entonces está de sustancias, digamos, de alto riesgo y demás. Acá es porque tendrían un tema y es que se podría como hacer un símil al de las sustancias Controladas. pues bueno, exacto, controladas, que son las del Fondo Nacional de Estupefacientes y que sí requieren unos permisos especiales. Yo para poder transportar cierto tipo de medicamentos o cierto tipo de productos, si son, por ejemplo, yo lo veo mucho con farmacéuticas, hay ciertos productos farmacéuticos que si son, pues, sí, que son adictivos, volvemos al mismo problema que todos les comentaba, el tema de la adicción, si son adictivos tienen un control del Fondo Nacional de Estupefacientes. Y en ese sentido, pues requieren un permiso especial de transportador, no cualquier transportador puede llevar ese tipo de productos por la irresponsabilidad que implica, ¿no? Porque pueden estar bajo un riesgo. Es lo mismo que pasaría con otro tipo de productos que yo lo veo, que son los productos de alto riesgo de robo. Entonces, ¿qué pasa? Les toca implementar son sistemas de seguridad mucho mejores, son sistemas donde tienen escolta a veces los mismos camiones,
donde los camiones tienen un tracking, que eso lo tienen casi todo el mundo hoy en día, todos los transportadores, por varias situaciones, ahora porque es una OEA o porque sea lo que sea a nivel aduanero, pero tienen el régimen de que tienen que tener un seguimiento de seguridad de los camiones, a dónde van, tienen que tener una cosa de sellos, tienen que sellarlos, tienen que ponerle sellos al camión al salir y entrar. Entonces todo ese movimiento tiene que saberlo manejar el transportador, no cualquier transportador le puede llevar a uno medicamentos controlados. Entonces, y lo mismo pasa con la destrucción, por eso hablábamos ahorita también de la disposición final, no cualquiera puede disponer de productos que son controlados. También tiene que ser ciertas compañías que estén autorizadas para hacerlo. Lo mismo pasa con el transporte. El transporte tiene, como también manejo de sustancias peligrosas. Sustancias peligrosas también es la misma cosa. Tengo que tener la autorización del ministerio y las pólizas que cubran ese tipo de riesgos para poder transportar sustancias peligrosas. La misma cosa acá. Acá es un tema, es por riesgo de robo y de poder, y las implicaciones que tiene porque son sustancias psicoactivas, pueden ser también de cierta manera adictivas, depende de cómo se les maneje. Por eso está el tema que tiene que manejarse con prescripción médica, pero pues muchos medicamentos son así, entonces pues yo diría que no se puede hablar mal del cannabis por eso, porque pues hay muchísimos medicamentos que son también adictivos, sin necesidad de que, y son medicamentos. Entonces por eso no quiere decir nada. Entonces, pero ese es el punto. Yo creo que ese es el punto y sí, tocaría mirar que el transportador tenga esas autorizaciones, porque creería yo que entras por el tema de sustancias controladas del Fondo Nacional de Estupefacientes. Creo que es por ahí la cosa. Bueno, si no hay más preguntas en el chat, para finalizar agradecemos a cada uno de nuestros expositores por sus valiosas respuestas y por sus intervenciones, a cada uno de los asistentes pues por su tiempo. La Cámara Colombo Chilena les desea un muy buen día y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias Muchas por la atención de gracias todos. por la invitación y por el espacio. Que esté muy bien.